Nos vamos a abordar algunas cuestiones que son muy importantes para la Argentina, en particular cuando estamos en un año electoral, cuando tiene mucho que ver la cuestión legislativa y cuando esa cuestión legislativa, afortunadamente, porque es una de las cosas, de los puntos que tiene a favor el sector agropecuario, que más allá de las entidades gremiales que lo representan, mejor, peor, hay una entidad que, yo siempre lo digo, muy en silencio, trabaja todos los días en el Congreso Nacional para que algunas cosas salgan, porque necesita el sector agropecuario leyes muy importantes, y otras a veces para que no salgan, porque a veces los intereses son contrarios. O por lo menos que no salgan, pero sí alertarles a los legisladores de lo que pueden estar votando, como podría haber sido el tema, y después me corregirán si esto no es así, la cuestión de la ley de humedales. Está con nosotros Florencia Ricciuti, es directora legislativa de la Fundación Barbechando, y de esa fundación me refería. ¿Cómo está, Florencia? Hola, Horacio, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Todo muy bien, el gusto es mío. Bueno, en principio, cada vez que hablo con alguien de la fundación, quiero que me cuente qué es Fundación Barbechando, porque sé que hay gente que no lo sabe. Si bien hay muchos productores y muchos allegados a la actividad que conocen lo que hace la Fundación Barbechando, otros no, y la verdad que es bueno refrescarlo. Está muy bueno y siempre, como decís, está bueno refrescar un poquitito de qué se trata lo que hacemos en Barbechando. Barbechando ya hace 15 años que empezó a caminar los pasillos del Congreso, en su momento en una forma un poco más reactiva. Nosotros nacimos cuando fue el debate de la 125 por las retenciones móviles y ahí nos dimos cuenta de la importancia que tenía el Congreso de la Nación. Hoy por hoy Barbechando trabaja directamente con diputados y senadores nacionales de todos los partidos políticos. Tengamos en cuenta que por suerte no hay mayorías automáticas en el Congreso de la Nación, así que siempre hace falta el 51% de los votos para aprobar cualquier ley. Entonces ese es un poco nuestro norte y lo que nos obliga siempre a generar el diálogo. Lo que buscamos es medir el impacto de los proyectos de ley y tratar de empujar una agenda que promueva el desarrollo del sector productivo. Nosotros hablamos del sector agroindustrial, pero en resumidas cuentas eso es lo que hacemos, buscando siempre que el Congreso, donde conviven todos los partidos, las diferentes representantes de las provincias, traten de buscar los acuerdos para generar las políticas públicas que deben salir de ese espacio y que el Poder Ejecutivo, como una coyuntura de 4 años, debe ejecutar. Ahora, no me equivoco si afirmo que la cuestión de la ley de humedales hubo mucha tarea de ustedes y de otros que estuvieron allí presentes, de otras entidades, tratando de alertar de los peligros que se corría si se aprobaba una ley de esas características, sobre todo para lo que son las provincias productoras, no solo de los cultivos tradicionales y la ganadería, sino también ligado a economías regionales y también ligado incluso a la minería. Totalmente, y yo creo ahí, Horacio, que la clave fue haber podido generar un mensaje común dentro del sector agropecuario. Cuando fue el tratamiento de la ley de humedales, desde Barbechando con otras organizaciones vinculadas al sector, nos acercamos al Congreso de la Nación y en una audiencia pública con diputados, y también hubo incluso senadores, y había varios oyentes de oficio, lo que hicimos fue alertar sobre el riesgo que podía implicar si esa ley empezaba a correr el día de mañana. Y eso es lo que nosotros siempre rescatamos, ¿no? Medir el impacto de los proyectos de ley. ¿Qué pasa cuando esa ley empieza a implementarse y los riesgos que podía generar? Cuando aparte siempre tratando de destacar que hay un montón de legislación vigente que en realidad el problema es que no se cumple. Entonces a veces también tratar de evitar la inflación legislativa y buscar un poco más ir sobre la legislación que hoy ya existe, ¿no? ¿Para qué seguir generando leyes si en realidad lo único que hace falta es presupuesto y control sobre las ya existentes? Entonces, en esa reunión que fue creo que histórico, ¿no? Para lo que venía siendo la expresión del sector agropecuario en el Congreso de la Nación, varias voces, en ese momento éramos más de 20. Imagínate que estaba el INTA, había representantes de las gremiales, de algunas organizaciones técnicas, también estábamos nosotros desde Barbechando,
le mostramos a los legisladores cómo podía haberse impactado toda la Argentina básicamente con el proyecto de ley que estaba en debate. Y en esa reunión, para que te des una idea, yo te diría que 5 o 6 legisladores, en cuanto arrancó el debate y escucharon las 3 exposiciones que dieron inicio, se levantaron y se fueron, porque se dieron cuenta un poco para dónde, la importancia del argumento técnico, ¿no? Y entender que estos no son fundamentalismos. Acá lo que nosotros tratamos siempre de plantear es que esto es con datos objetivos, no es que estamos buscando llevar agua para nuestro molino, ¿no? Entonces, en esa línea es que creo que el debate de humedales en su momento se frenó. Obviamente es una ley que posiblemente vuelva a surgir, pero bueno, en este momento quedó en el Congreso en el tintero. Decime, ¿el 2023 ha sido un año perdido en materia legislativa? Te diría que sí, todavía nos queda transitar 4 meses, pero ya el balance da bastante malos resultados. Menos de la mitad de las sesiones de lo que veníamos viendo el año pasado, solamente hubo 6. La mitad de las leyes que se sancionaron respecto del 2022, tuvimos 20 contra 40 casi que hubo el año anterior, y lo mismo, una merma en la actividad de las comisiones. Para tener más o menos un panorama, algunas comisiones, Horacio, ni siquiera se llegaron a constituir o a refrendar sus autoridades, ¿no? Que es casi un trámite express. En el Senado ese número asciende al 60%. O sea, solamente el 40% de las comisiones tuvieron algún tipo de actividad. Después el resto, vía muerta. Entonces, creemos que es un poco la lógica, ¿no? Que está instalada propia de los años electorales, que ojalá se pueda cambiar, porque me parece que no es justo para los argentinos. Los argentinos necesitan un Congreso activo, ¿no? Lo necesita la ciudadanía, lo necesita la economía, pero bueno, entendemos que de cara al 10 de diciembre, ahí vamos a tener un fin de año bastante movidito, incluso antes, ¿no? Porque ya en octubre vamos a conocer quiénes son los que van a asumir, más allá de que haya un no balotaje, y posiblemente ya estén empezando a haber negociaciones de lo que ya creemos que, independientemente del signo de gobierno que empiece a gobernar a partir del 10 de diciembre, van a haber un paquete de iniciativas bastante grandes que va a tener que tratarse en lo que es el verano legislativo. ¿Hay proyectos de ley que estén por perder estado parlamentario? Mira, proyectos de ley con estado parlamentario que estén a punto de caerse el año que viene, hay unos cuantos, pero ninguno que esté en debate sobre la mesa. Sí, quizás algunos que hayan tenido algún tipo de movimiento este año. Por ejemplo, en la ley de fomento de exportaciones todavía le queda un año más de vida, ¿no? Porque se presentó durante el 2023. Entonces le queda todo el 2024 para poder ser debatido. Después hay algunos proyectos más vinculados, hay paquetes, ¿no? de iniciativas que son bastante como recurrentes todos los años. Semillas, el tema de buenas prácticas, la agenda ambiental siempre está muy activa en el Congreso de la Nación, el tema humedales sigue muy vigente, buenas prácticas agropecuarias, todos esos proyectos siguen en la agenda, pero lamentablemente, Horacio, de más de 120 proyectos de ley vinculados al agro que se presentaron en el 2023, solamente hubo novedades para 2. Una media sanción para una ley de fomento de productos orgánicos y después un dictamen para un proyecto de trazabilidad de la pesca. Entonces, eso es un poco también el reflejo del estado general del Congreso, ¿no? No hay que adjudicarlo exclusivamente a las comisiones vinculadas al agro, sino que es una réplica de lo que está pasando a nivel general. Tenemos, yo te diría, un cuarto del Congreso de la Nación de campaña directa, ¿no? Porque ellos mismos son precandidatos a algún cargo y después tenemos a toda la gente que los está acompañando. Entonces, eso genera una paralización que sinceramente no es nada bueno cuando sabemos que el rol de los legisladores es estar presentes en el Congreso de la Nación legislando para los argentinos. Reitérame ese dato que me conmueve. 120 proyectos presentados y solo obtuvieron movimiento, ni siquiera se aprobaron. O sea, los orgánicos que presentó el diputado Patri de Formosa, le falta todavía media sanción de Senado, y el otro es un proyecto de trazabilidad de la pesca.
también. Ese Idea de es la pesca. trazabilidad de la pesca, exactamente. Eso es un proyecto que viene por dos iniciativas, tanto del oficialismo como de la oposición. Pero eso es en líneas generales. Para que tengas una idea, 2.100 casi proyectos de ley se presentaron en lo que es el primer semestre. Nosotros lo contabilizamos de enero al 14 de julio. De esos 2.100 proyectos de ley, solamente el 1% se convirtió en ley, que tampoco es muy distinto al promedio general, ¿no? Porque el año pasado había sido 1.2, el año anterior sí había sido un poquitito más alto, pero el Congreso no es lamentablemente un organismo que esté muy activo, ¿no? Y me parece que es algo que deberíamos empezar a enfocarnos un poco más. Por eso creo que es también importante tratar de empujar esa agenda y no estar esperando siempre que el Poder Legislativo reaccione. Nosotros como representantes de la voz del campo en el Congreso, lo que hacemos es eso, es acercarnos a los legisladores, no solamente cuando ellos traen una propuesta, sino nosotros también acercar las propias. Porque si no esos espacios los empiezan a ocupar con otras agendas, también obviamente válidas, ¿no? Pero también entender que tenemos que tratar de empujar la propia agenda del agro. E incluso es un poco empezar de nuevo, ¿no? Porque en octubre se van a conocer quiénes son los legisladores que van a asumir en diciembre, con lo cual ahí tenés que empezar de nuevo a tomar contacto con los legisladores para conocerlos, para ver qué piensan, para alcanzarle una carpeta. A partir, yo te diría que el trabajo empieza, el formal el 10 de diciembre, porque es cuando oficialmente empieza el mandato. Pero previamente ya se pueden empezar a hacer todos los contactos. Incluso hay muchos precandidatos que ya están, ¿no? Digamos, acercándose a distintas instituciones vinculadas al sector agropecuario. Pero sí, todas las renovaciones legislativas, nosotros en Barbechando eso lo conocemos muy bien, que encima son cada 2 años. Tenemos que volver a tomar contacto con todos esos legisladores. Pero te digo así todo, Esteban, Horacio, perdón, que tenemos legisladores que en el último tiempo uno ve un congreso con un nivel intelectual que la verdad que dan ganas de meterse y conversar con los legisladores. Hay muchos legisladores que no necesariamente vinculados al campo tienen ganas de saber y tienen ganas de impulsar esas iniciativas. De hecho, de esa agenda que te contaba de los 100 proyectos nada más vinculados al agro que se presentaron y de los cuales solamente 2 avanzaron, el 80% han sido presentados por legisladores sin vinculación agropecuaria, ¿no? Pero que entienden la importancia que tiene el interior productivo. Y hago la última. ¿Cómo se sustenta el accionar de Barbechando? Porque allí hay trabajo, hay viajes, hay tiempo, hay un capital humano puesto al servicio del sector. ¿Cómo se financia? Barbechando es una organización de la sociedad civil que está financiada 100% por productores, cámaras, empresas, distintas sociedades rurales, distintos grupos CREA. Hoy somos alrededor de 400 personas que a través de sus empresas agropecuarias hacen un aporte a Barbechando y siempre entendiendo lo que es la importancia de ponderar al Congreso de la Nación como ese espacio donde deberían generarse las políticas públicas. Pero Barbechando siempre fue financiado por productores, hoy seguimos en esa línea, venimos creciendo, aproximadamente cada una semana tenemos nuevas incorporaciones de nuevos miembros y la verdad que estamos muy contentos con ese crecimiento. En los últimos 2 años hemos aumentado al 100% nuestra base de barbechantes, como nos gusta llamarlos, y con una identidad muy federal, ¿no? Tenemos representantes en todo el país, Horacio, completamente, y de producciones no solamente tradicionales, sino también tenemos productores de nueces pecan, tenemos productores de arroz, tenemos productores de distintos tipos de economías regionales, así que estamos muy orgullosos de este equipo de trabajo. No, está bueno saber que lo que ustedes hacen del otro lado tiene el correlato del productor, que no solo se interesa, se involucra y quiere conocer lo que ustedes hacen, sino que también aporta, porque cuando aporta también se compromete más y también es un buen momento para siempre hacerle ver a aquellos que no están colaborando, que no se están acercando, que lo hagan porque en definitiva es un recupero
una inversión, así como invierten en su campo, invierten en su ganado y en sus producciones, invertir también en estas cuestiones, porque allí en el Congreso se define el futuro de la actividad agrícola y muchas veces una mala ley que no está bien defendida termina haciendo mucho daño. Horacio, es tal cual lo que decís y el sector agropecuario es muy bueno, tranqueras adentro, ¿no? Pero sería muy bueno que también dentro de sus presupuestos pudieran incluir una línea vinculada a la participación política, que participar políticamente no significa que tenga que ser exclusivamente en forma partidaria. Nosotros nos definimos como una institución política apartidaria. Entonces, entender que nosotros desde nuestras propias actividades productivas podemos hacerlo mejor o de la mejor, pero si lamentablemente no tenemos reglas claras o generamos cierta estabilidad o previsibilidad, eso cada vez va mermando y se hace más difícil. Entonces, desde Barbechando lo que buscamos es tratar de impulsar políticas públicas en el Congreso de la Nación para que en la Argentina, siempre teniendo en cuenta el bien común y en particular el sector agropecuario, pueda generar el desarrollo con vías de poder salir a flote, que Argentina es un país lleno de oportunidades, así que en esa línea vamos. Florencia, agradecido por estos minutos, felicitaciones por el trabajo que han hecho y que vienen haciendo hace tantos años, y bueno, abogar porque este Congreso Nacional alguna vez se ponga las pilas, porque evidentemente es uno de los poderes del Estado y en ese sentido andamos bastante flojitos. Un gran saludo. Lo mismo para vos, un abrazo grande. Florencia Ricciuti, directora legislativa de la Fundación Barbechando. Mire, los tenemos a los de Barbechando como el tábano allí detrás de los legisladores y aún así los tienen que andar corriendo con bolsa. Honestamente, es hora que el Poder Legislativo se ponga las pilas porque el país ya no tiene tiempo. Lo que nos está pasando amerita que a partir de octubre todos los que tengan que asumir en todos los cargos tengan gestión y vocación de servicio. Nuevo segmento de Portal Agropecuario y en este caso nos vamos a conversar con la economista Iris Speroni para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de Argentina, con lo que Argentina necesita para salir de esta coyuntura, para salir de esta crisis, más allá de los resultados de la PASO, más allá de lo que pueda pasar en octubre, me parece que los caminos son siempre los mismos y bueno, con ella vamos a dialogar. ¿Cómo le va, Iris? Hola, saludos a la audiencia. Agradecidos. Bueno, obviamente el camino de Argentina es alimentar al mundo, ¿no? Y tratar de sacar sus exportaciones de todo lo que produce, tanto agrícola como minería, como litio, como gas. Sí. Esa es una parte, sí. ¿Y cuál sería la otra? Bueno, creo que Argentina hace décadas que tiene una política anti-exportación, le pone toda suerte de trabas a quien quiera exportar, trabas instrumentales y operativas y trabas impositivas y monetarias. Eso se hace porque es favorable para un grupo de personas, que es la que viene manejando la economía argentina desde hace décadas, que su negocio está en otro lado. Está en los negocios de proveer al Estado, de sacarle dinero al Estado a través del Banco Central, a través de intereses, renegociación de deuda, bueno, todas las operatorias monetarias y financieras, renegociación de bonos, bueno, todo ese tipo de cosas, y manipular los tipos de cambio de tal manera de obtener diferencias. Si bien ha sido muy pronunciado en los últimos 12 años y por eso la Argentina retrocedió no la Argentina, el pueblo argentino se empobreció tanto en los últimos 12 años,
Lo cierto es que de una manera u otra, y más fuerte o más débil, ha sido la política argentina de las últimas décadas, que nos ha llevado a un retroceso importante de un lugar en el que deberíamos estar y no estamos. Así que yo creo que, bueno, así como de los laberintos se sale por arriba, creo que salir de una situación de estancamiento y pobreza e ir hacia un futuro de un país próspero y con familias prósperas, que es lo importante, se sale vía exportación. Y la exportación es mucho, porque uno dice, bueno, alimentamos al mundo. No sé, qué sé yo, también producimos algodón, producimos lana, o sea, también vestimos al mundo. Entonces, uno puede decidir exportar algodón en bruto, puede exportar algodón limpio, puede exportar hilado, puede exportar tejido y puede exportar prendas. Y lo lógico sería exportar todas esas cosas en todos los estadios. Pero cada estadio da mucho trabajo y puede dar buenos sueldos y puede dar prosperidad en el interior. Yo creo que está todo armado para que todo eso no suceda. Lo hemos hablado usted y yo infinidad de veces, digamos, el norte de Santa Fe, Chaco y Formosa se ven privados del 50% del valor de las exportaciones de algodón. A mí entender eso es muy injusto. Cualquier candidato, los tres más fuertes que han quedado en esta división en tercios que quedó el domingo pasado, que es, a ver, ¿no? Faltan 2 elecciones más. Bueno, lo que uno tiene que pensar, si uno es formoseño o chaqueño, es decir, bueno, ¿qué me trae a mí cada uno de ellos? ¿En qué me conviene? Porque si yo tengo un sistema donde el algodón se paga 100%, va a quedar dinero en el Chaco para uno en una cooperativa, por ejemplo, o en una sociedad, una asociación de personas, SRL, sociedad anónima o nominal, de familias, ¿no? Con nombre y apellido, uno dice, bueno, me pongo una hilandería, o me pongo a hacer tejidos, o como pasa en Tandil, hay una fábrica que hace mantitas, no sé qué nombre técnico tiene, para caballos de carrera y para caballos de polo para cubrir a los animales cuando están en reposo. O sea, está bien, son negocios de distintos volúmenes de dinero, pero uno puede tener negocios de commodities y negocios de nicho, pero con un tipo de cambio competitivo y con impuestos razonables, cosa que hoy no tenemos. Entonces, uno le tendría que andar preguntando a cada uno de los candidatos, bueno, señor, ¿usted me va a dejar comer a mí o no? Yo soy peón de una maderera de Corrientes, ¿me va a dejar comer o no? ¿O se va a quedar con la mitad de lo que nosotros trabajamos? Para mí esas son las preguntas que cada ciudadano debería hacerse de acá a, bueno, a la última de las 2 elecciones que nos quedan. Sí, seguro, porque no, en línea general los candidatos no han expuesto, ¿no? su plataforma en ese sentido. Algunos lo han hecho un poco más, otros un poco menos, pero no hay un qué, un cómo, un cuándo, sino más bien lineamientos generales, ¿no? Sí, más o menos. Creo que ha sido bastante desparejo todo en la exposición y en el grado de sapiencia, y uno sí sabe, en el caso de Massa, que trabaja, que es no diría un empleado de Mendiguren, pero que trabaja para la misma gente que de Mendiguren, que es quienes lo pusieron ahí. Y él está muy de acuerdo con que se le compre los dólares a 50% al 99% del país, y después se le regale al Banco Central, y después del Banco Central se lo regale a los amigos. O sea, al punto tal de haber tenido en el 2022 el máximo exportación argentina de toda nuestra historia, y sin embargo llegamos a diciembre sin dólares en el Banco Central. Entonces, bueno, alguien se llevó esa plata que no está. El otro tema que yo me parece muy importante preguntarle a los 3 candidatos relevantes que quedaron en el camino, es decir, bueno, yo, Iris Speroni, creo que la Argentina tiene que ponerse como un objetivo
cercano, no un objetivo dentro de 30 años, un objetivo cercano, exportar 300.000 millones de dólares, cosa que la Argentina lo puede hacer perfectamente. Casi diría que con la capacidad instalada que tenemos ahora, o poco más. Entonces, bueno, va a tomar las medidas para que eso pueda ser, porque exportar 300.000 millones de dólares significa incorporar miles y miles y miles de personas al mercado de trabajo, significa presionar los salarios hacia arriba, significa tener pleno empleo, empleo en blanco y empleo bien pago. Entonces, ¿lo va a hacer o prefiere achicar el país pero quedarse con la platita que le roban a todos los que trabajan y se la reparten entre 10? Bueno, creo que son preguntas relevantes que uno puede hacer. El otro tema, que creo que son de los temas centrales que uno tiene que pensar, es, uno, bueno, la Argentina puede exportar 300.000 millones de dólares. ¿Usted va a tomar las medidas monetarias e impositivas y de logística, ¿no?, necesarias para que eso ocurra, sí o no? Bueno, sí, ¿cuáles serían? Sí, contesta que sí, ¿no? La segunda es, si uno tiene ese nivel de exportación, uno puede pagar la deuda externa en un periquete. O sea, uno puede plantearse claramente como objetivo en 10 años no deber un peso, porque si bien la deuda hoy, no sé cuánto será, hay que esperar los últimos números, pero estaría en 300 y pico mil millones de dólares, gran parte de eso es en pesos, 2/3. Una parte de la deuda con dólares es con organismos estatales o con empresas estatales, es decir, con el Banco Provincia, con el Banco Nación, con el ANSES. Bueno. Pero además, si uno lo compra a valor de mercado, vale 1/3, es decir, que vale 100.000 millones de dólares, de los cuales 2/3 son pesos. O sea que la Argentina se podría deshacer rápidamente de la deuda que tiene, con exportaciones voluminosas. Bueno, ¿alguien está haciendo esas cuentas? Y son, me parece, cuentas relevantes. Y lo último, yo y acá me permito corregirlo, la Argentina no está exportando alimentos hoy. La Argentina exporta aceite de soja, que otros países lo usan para hacer biodiesel, en la Argentina no, Dios sabe por qué, y exporta lo que sobra de la prensada, ya sea en pellets o en tortas de soja, que se usa para forraje. Se exporta a Europa, que es casi la única exportación a la Unión Europea que tenemos, hay otras cosas menores, y se exporta, bueno, a India y China, por supuesto, para forraje de sus animales. Ahora, nosotros, un socio que inexistente prácticamente, que es la Unión Europea, porque es el 11-12% de importaciones y exportaciones del país, o sea, se ha vuelto irrelevante, lo usan para alimentar sus cerdos, sus ovejas, sus cabras, sus vacas, y después Alemania y España exportan 4.000 millones de dólares de carne de cerdo cada uno. Holanda exporta 4.000 millones de dólares de queso, y la Argentina no existe en esos mercados. Italia exporta 6.600 millones de dólares por año de calzado. La Argentina no exporta calzado. Entonces, el daño, o sea, digamos, si uno compara lo que la Argentina podría hacer y lo que es, y el daño potencial que nos está haciendo la actual política impositiva y monetaria, es gigantesco, porque en el fondo le estamos negando, para que 10 vivos se hagan ricos, el pan a millones de argentinos. Y creo que de alguna manera ese es el cansancio de la población. De todas maneras, en más de una oportunidad le hemos hablado, ¿no?, que Argentina exporta materia prima, no exporta valor agregado. El maíz que se hace en Salta o en Tucumán tiene que recorrer miles de kilómetros para salir como maíz, cuando bien podría servir para engordar cerdos y que saliera como carne procesada y preparada. Si bien la carne vacuna sigue teniendo un buen mercado, también podría, con otras condiciones, generar mayor exportación y mayor desarrollo. Así es. Así es, tal cual.
Pero bueno, esta es la oportunidad nuestra que tenemos de preguntarle a cada uno de los candidatos qué quiere hacer. Ahora, obviamente, en forma individual no se puede hacer. Hoy hay más bronca en la gente por todo esto que usted plantea, de sueldos pauperizados, de gente que trabaja y no le alcanza para vivir, de inflación creciente. Evidentemente la gente hoy tiene es como que explotó, ¿no? Así como en el 2001 se explotó y se salió a la calle, me parece que en estas elecciones se explotó y se fue a la urna. Está bien, bueno, es la manera correcta. O por lo pronto es más efectiva. Lo que uno tiene como comunicador, tener que la perseverancia y la habilidad, no sé si uno lo logra o no, de poder explicar la conexión que hay entre que un enfermero gane un sueldo de porquería, a pesar del trabajo abnegado y complicado que tienen, y que viaje durante 1 hora y media en un colectivo donde lo pueden asaltar, la conexión que hay entre esa situación que la persona está viviendo y que los entrerrianos no hayan sembrado arroz porque con el dólar a mitad de precio los números no le dan para sembrar.